17:15, 5:15 es la hora señalada, la hora en la cual vamos a recibir y saludar a una compañera que se ha sumado a este programa que es de Pueblos y Caminantes, llamada Claudia Salomone. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy contenta de estar con vos y que me haya llamado Lila. Para mí es un honor. Hace muchos años, no vamos a decir cuántos, porque somos muy chiquitas todavía, pero nosotras trabajamos o yo, mejor dicho, fui convocada por ella por un proyecto que se llamaba Rescatando Nuestra Identidad. En aquel momento yo era una maestra rural, estudiaba música, tenía un grupito, fue en el inicio de la democracia. Este, pero bueno, con los años las dos fuimos haciendo otros caminos y ahora nos juntamos en estos caminos. Ahí Así va. que muy agradecida, espero servir un poco y ayudar y ser ayudada porque no he hecho radio nunca. Está bien, acá vamos a ir desandando juntos ese camino Gracias. y vamos a seguramente llegar a buen puerto. Hablabas de la identidad recién y se me ocurre pensar sobre lo que estuvimos hablando un poco fuera del aire, que va a ser el contenido de la columna que vamos a escuchar a continuación. Em, ¿Qué pensás de la identidad en términos musicales y en relación a cómo un músico encara los diversos géneros de música popular argentina, por ejemplo? Bueno, yo creo que después de mucho leer y hacer muchos caminos, uno va empezando a entender más la identidad como una pregunta y no como una respuesta. Es decir, uy, ahí está Lila. Y Hola. no como caminos esenciales o cerrados o únicos, sino como cruces, tramas. Y me parece que nosotros somos un lugar en el mundo donde es un testimonio y ha cambiado muchísimo. Tal cual. Acá estamos en vivo recibiendo a nuestra compañera Lila, que se apresta a saludarnos. No Hola dije la Lila. edad, Lila, ¿eh? Pobre, ya la semana pasada No también dije que casi la deschaban éramos cuando casi hablaba la niñas y compañera ahora de... Bueno, somos yo jóvenes. lo dejo librado a la magia de la radio. Claro, miren qué chicas lindas. Así es. Este, Bueno, me parece interesante, ¿no? Pensarlo en términos de pregunta. y sí, y de caminos abiertos. Exactamente. Sobre todo tenemos por el lineamiento que hemos recibido casi todos, ¿no? De departamentos estancos. La música abre tanto los caminos que por más imposiciones que se den en este andar y de ir por distintos lugares, es imposible sostenerla. El sonido viaja y nosotros esencialmente, si es que hay algo esencial, somos sonido que viaja. Ujú. Para mí la identidad es musical, es al revés de lo que a veces pensamos, ¿no? Hago este estilo o toco aquel género. Es- Exactamente. Es una discusión interesantísima y sí, porque es verdad, alrededor de un género además se van instalando relatos y cuestiones que no tienen que ver con lo musical, que van de alguna manera formateando a lo musical después. Es un ida y vuelta que si uno no es consciente de aquel ida y vuelta termina funcionando de maneras extrañas alrededor de los géneros. Yo lo pienso siempre mucho en relación al tango por una cuestión de que en algún momento empecé a embeberme de ese género y, y al poco tiempo de andarlo, digamos, de escucharlo y de repasarlo en sus diversas épocas, voy encontrándome y te vas encontrando con tantos sonidos alrededor de ese género que no son particularmente del género y que luego la enseñanza te los quita. Para poder explicarte un género, por ejemplo, y esto lo digo personalmente porque me ha pasado en la facultad de música, por estudiar un género terminamos estudiando cuestiones que son puramente técnicas y que no nos dan una idea de cuál es el sonido que representa en todo caso ese género. a mí me parece que la música
hay libros, enciclopedias, carreras que hablan de la historia de la música. Y a mí me gustaría, no me va a dar el tiempo, ni me da el bocho, pero por ahí un grupo de gente, o les tiro la posta a ustedes, que son los más jóvenes, la idea de que la música escriba la historia. Es muy interesante, porque cuando se da vuelta esa idea y se da vuelta esa pregunta, empiezan a deshacerse las cristalizaciones. No hay nada tan cerrado, porque la música misma en algunos momentos fue profética, anticipó, en otros momentos fue consecuencia o fue reflejo, fue espejo de lo que pasaba, ¿no? Como en las épocas de dictaduras, pero en otros momentos también da mensajes mucho antes de los que da la historia. Porque creo que hay algo en la música, hay algo misterioso que es propio del arte, de lo humano, y está en nosotros. Incluso ahora, por ejemplo, un ejemplo chiquitito, ahora que estamos con los loops, con la posibilidad de hacer toda una música perfecta, sin ruido, sin molestias, sin casi sensaciones humanas, y podemos repetirla infinitas veces de una pequeña computadora, o sea que tampoco se necesita un estudio. Yo me pregunto, ¿por qué? Pongamos la Ciudad de La Plata. ¿Por qué en la Ciudad de La Plata, en Buenos Aires, en muchos lugares, hay complejos de músicas ancestrales? ¿Por qué la gente se junta a hacer rodas o samba? ¿Por qué se juntan en los barrios a hacer candombe? Y encima afinan los tambores con fuego. ¿Por qué hay ahora toda una movida en La Plata de candomblé? ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos volviendo a lo humano y estamos volviendo a preguntarnos. Creo que históricamente la música va haciendo distintas preguntas. Bueno, es... pensé que iba a decir algo, Lila. Sí, yo también. Sí, hay una espiral pero que no es un retornar. No, claro. No. Yo creo que tiene que ver con preguntarnos por los orígenes, pero qué es lo que está en nosotros de aquellos orígenes, ¿no? Son como búsquedas acerca de qué es lo que perdura, pero a nivel, tal vez a nivel más sensorial, bueno, ¿quién lo sabría explicar? Pero son búsquedas, evidentemente. Yo cantaba rock cuando era chiquita, tampoco voy a decir en qué época, pero más o menos era la época de Spinetta, cuando empezaron. Y llegué al folclore, a lo que supuestamente eran las movidas de folclore, por el cuarteto Supay, que cantaba en algo totalmente, en el cuarteto vocal europeo, con arreglos con canciones hermosas de Marianne Walsh. Pero ahí me empezó a llamar la atención otro tipo de repertorio, qué sé yo, una samba o un valsecito. Y así fui llegando. Y después llegué a otro tipo de cosas. Creo que esos son los caminos de la música, es decir, abrir. Cuando uno cierra, y de eso se trata también lo que hoy hablamos, ¿no? Es decir, el camino de las fusiones. Las fusiones siempre existieron. Cuando un africano llegó y se encontró con un español que tocaba una vihuela, se fusionó. No le decía, no, mira, yo voy a tocar estos poemas del Cid y vos tenés que tocar tambor porque venís del África. Eso nunca se dio. O cuando, por ejemplo, en las orquestas de La Habana los franceses se iban, volvían para Francia y quedaban las charangas en La Habana, y faltaban músicos, a veces ponían a un africano, a un afrodescendiente, y aprendían rápido encima y tocaban muy bien los violines, pero le ponían otro sabor. Claro. Y así nació el cha-cha-cha. Claro. Sí. Bueno, y hoy vamos a estar visitando esa fusión. Sí, una primera partecita de las fusiones. Yo pido disculpas porque es la primera vez que hago esto. Bueno, felicidades entonces. No, muy agradecida, ya lo dije, Lila, y además este reencuentro de nosotras, que por distintos caminos nos volvemos a encontrar. Bueno, este es un comienzo, hace un mes que Claudia está preocupada, entusiasta,
a ver por dónde encontrarle la punta del ovillo, y también para ir contándonos cómo ha sido esta larga experiencia, ¿no? De dónde ha ido recalando a lo largo de estos años, en estos caminos que le ha llevado por diferentes géneros y por diferentes pueblos y países. Hoy es la primera parte de encontrarle... De las fusiones de las músicas populares, como la idea era hacer con la música otra parte, por ahí que la música cuente. Diríamos, yo hablo, leo cositas o digo cosas, hoy van a ser todas armaditas, otro día por ahí me animo no a hacerlo junto con la sonidista que me va a tener que ayudar, pero la idea es que el que escuche esto vaya escuchando las músicas, cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo y cómo se fueron armando. Claro. Es muy maravilloso, muy misterioso el camino de la música, nunca se cierra. Exactamente. Y agrego una cosita a título personal. Es interesante, si vamos a pensar la fusión desde el principio del siglo XX, también en estos tiempos pensar dónde está la tradición y dónde está el tradicionalismo, que a veces aparece como esa idea de compartimento estanco de la música, que es la música tradicional. Pero si nos vamos a retrotraer a 100 años atrás y vamos a decir, bueno, esta es la música tradicional, tenemos que saber que esa música también tuvo un camino. Claro. Tuvo un camino que fue modificándose y que luego siguió sucediendo exactamente lo mismo. Me parece que lo que sucedió, en todo caso, de manera diferente, es que en algún momento apareció la grabación y las prácticas musicales se modificaron. Entonces uno ahora tiene un registro un poco más exhaustivo de lo que fue pasando con la música, porque lo tiene documentado desde hace 100 años en adelante. Yo cuando escucho los tambores, en los tambores generalmente hay un reparto de tareas y hay un grupo que hace una base, que la sostiene y que la va repitiendo, parecido a un loop. Y hay alguno que tiene ganas de salir, se llama también tambor salidor, o el cantor, ese que sale de la repetición y quiere decir algo más, sostenido por todos los demás. Y creo que eso pasa en la música nuestra, siempre aparece un salidor. Si no es un guitarrista, es un pianista, es un compositor o un cantor que marca una diferencia. Y el salidor realmente no se aparta del todo, pero le dice algo nuevo. Y creo que en las músicas populares eso no tiene que ver solo con un nombre o una cosa exitosa, aunque sea tratado de hacer. Tiene que ver con la aceptación del que escucha. Claro. Es el que escucha el que te da el lugar. Por eso la atención de esto es sobre la escucha de la música, y todos los que están ahí por ahí escuchando la radio, canten, sigan las canciones. Déjense llevar. Déjense llevar, exactamente. Disfruten, escuchar, no importa si uno no es muy afinado o no tiene todo, pero cuando algo te gusta es por algo, tiene sentido y razón. Es un gusto tenerte aquí, Claudia. Gracias. Qué bueno que empieces a caminar con nosotros, con nosotras. Gracias, Lila. Vamos a aprender mucho. Y vamos entonces a lo que nos preparaste. Sí. Bueno. Si les parece, entonces nos vamos con la música a otra parte. La memoria y sus caminos llega a nuestra puerta y se mete en los oídos buscando algún nuevo destino. Y a otro lugar me lleva con la música, a otra parte. Hoy viajamos por las fusiones de la música popular. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra
tiene sentido y razón. Canta Víctor Jara en su manifiesto, y esta es la pregunta de hoy. ¿Cómo construye sentido y razón la música popular en nuestra América Latina? Attali escribe: desde hace 25 siglos el saber occidental intenta ver el mundo. Todavía no ha comprendido que el mundo no se mira, se oye, no se lee, se escucha. Al Mono Villegas le dedicaron esta fusión de los increíbles Jorge Franzetti y Ricardo Leu. Desde que nacemos nos acunan ruidos, sonidos cotidianos, músicas que viajan aquí y allá ayudándonos a percibir el mundo. Duerma ya, para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo. Así nos fuimos construyendo desde épocas coloniales, entre duras imposiciones sonoras y rebeldes fusiones creadoras. Resistiendo a las hegemonías, pero también siendo atravesados por ellas. Los invito a seguir preguntándonos sobre una forma de escuchar las fusiones en las músicas populares, desde que un esclavo bailó al son de un tambor recién construido, o pensemos en la guitarra tan preciada que viajó cruzando el océano. Ponemos especial atención a la historia reciente, la revolución sonora del siglo XX. Época de avances tecnológicos acelerados que consiguieron para la música una mutación deseada durante cientos de años: viajar más allá del cuerpo. Y así fue. A partir del inicio del 900, en cada casa, repetidas canciones comenzaban a formar parte de nuestras rutinas, en esos novedosos envases de reproducción, los discos y las radios. Su teatro Palmolive del aire. Estaban cambiando nuestros modos de escuchar y traían nuevos desafíos, llevando la música a otra parte como mercancía y objeto de consumo. Venga del aire del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un genio. Comenzaba la era de la industria discográfica. Marina Cañardo, en su libro Fábricas de Música, analiza este suceso que comenzó después de la Primera Guerra Mundial y se instaló en las ciudades del otro lado del Atlántico, justo aquellas que fueron los puertos de la trata esclavista: Nueva York, Río, Buenos Aires, La Habana. La fabricación de discos empezó hacia 1920, cuando las etiquetas Odeón, europea, y Victor, estadounidense, llegan a Buenos Aires compitiendo entre sí por el mercado. Desde esa época nuestro país entraba en la escena internacional de la música.
Los dueños o ejecutivos de esas mismas compañías eran a la vez quienes colaboraban con la edición de un disco, poniendo a cargo a muchas personas que seleccionaban a los artistas. Lo cierto es que aparecen los profesionales de la música. Según Castiñeira de Dios, verdaderas tribus eran absolutamente separadas entre sí. Tenían distintos lenguajes, distintos espacios de trabajo y distintas maneras de llegar a la condición de músico profesional. Lo cierto es que el disco llegó para quedarse y participará de un espacio social y cultural nuevo. Mis tristezas, mi alma vive en un canto. Ay, vino el amor a mi lado, como en un sueño dorado. Dará un nuevos significados, disolviendo fronteras y dejando atrás géneros cerrados, quizás profetizando nuevos caminos. Siempre lo mejor. Según María Inés García, avanzando el siglo, la industria cultural y del espectáculo se enfrentaban con algunos gestos de inconformismo que serán a la vez espejo de los conflictos sociales y políticos, como portavoces de nuevos paradigmas musicales. Los monopólicos sellos internacionales de música, después de su auge, transitarán su caída, se fusionarán entre sí o con otros locales, o desaparecerán. Nacerán sellos locales, más allá de Buenos Aires, más allá de los catálogos cerrados del folclore, tango o jazz. Según Fabio Lorquera, en la década del 50, las fusiones musicales aparecen en Tucumán, con figuras disidentes como la de Leda Valladares, que plazaron su música en el límite de la cultura urbana y los valles calchaquíes. Junto a su hermano Rolando se sintieron deslumbrados por el jazz. Ella se puso el seudónimo de Ann Kay. Integró un grupo compuesto por jóvenes de varias provincias que se encontraban a veces en Tucumán y otras en Buenos Aires y que canalizaban su incipiente rebeldía contra las normas sociales de las élites en el gusto por la música popular de vanguardia. Sucedió que con algunos amigos decidimos formar un grupo llamado Fijos, F-I-J-O-S, o sea, folclóricos, intuitivos, jazzísticos, originales y surrealistas. Un grupo de delirantes con muchas pretensiones de Padre y Señor nuestro, pero en el que se respiraba una atmósfera de tal alegría y tal libertad creadora como nunca volví a sentir en mi vida. Enrique Mono Villegas, Gustavo Cuchi Leguizamón, Adolfo Ábalos, Manuel Gómez Carrillo y Lois Blue, una formidable cantante de jazz. Lejos de la ciudad de Buenos Aires surge otro movimiento de música popular. Se trató del Manifiesto del Nuevo Cancionero nacido en Mendoza, redactado a comienzos de la década de 1960 y presentado en épocas del llamado boom del folclore. Según María Inés García, el movimiento MNC se presenta a sí mismo como el Nuevo Cancionero, como movimiento literario musical dentro del ámbito de la música popular argentina. No nace por o como oposición a ninguna manifestación artística,
sino como consecuencia de una estética y cultura de pueblo para profundizar sus propias formas. Tito Francia, Juan Carlos Severo y Oscar Matus, los poetas Armando Tejada Gómez y Pedro Horacio Tusoli, la cantante Mercedes Sosa y el bailarín Víctor Nieto. Ellos son parte de los firmantes del documento que, más que introducir un nuevo paradigma de canción, le puso nombre a algo tan antiguo como cantar con fundamento. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral, estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Y así termina esta primera parte de las fusiones en la música popular. Nuestras cartas de identidades están en la música, están en los sonidos. Nos hemos construido entre estas músicas. Ahí pasaba entonces la primera entrega de esta nueva columna que tenemos aquí en De Pueblos y Caminantes, con la música a otra parte de esta nueva compañera del programa, que es Claudia Salomone. Claudia, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y te esperamos dentro de unas semanas para continuar en esto que es buscar nuestras huellas, nuestras señales, nuestra identidad musical, nuestras identidades, ¿no? Porque somos muchos en uno y somos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. En este colectivo de nuestra historia musical, en cada uno de estos episodios. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, encantada. Muy bien. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Nos volveremos a encontrar para escuchar historias de lucha, de sueños y resistencias de nuestros pueblos el próximo miércoles de 16 a 18 horas en De Pueblos y Caminantes. Punto vía cerrada. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. En De Pueblos y Caminantes. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un